Hoy vamos a hablar de tejido nervioso. Esto es prácticamente una clase introductoria, muchachos. Esta clase nos ayudará a entender la neuroanatomía, ¿no? Para que nosotros podamos entender o empezar a hablar o estudiar de la neuroanatomía, tenemos que empezar por lo básico, en este caso de tejido nervioso o neurobiología. No podemos conocer lo macro si ni siquiera conocemos lo micro, ¿no? Entonces, como es de costumbre, nosotros empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la célula? Bueno, la célula es la unidad estructural, funcional y básica de la materia viva, ¿no? Y el cuerpo humano es una materia viva y está conformado por más de 100 billones de células. Es como que nosotros nos vayamos al mar o a la playa con un recipiente y en este recipiente nosotros metamos arena, ¿no? Y cada grano de esa arena representa una célula. Entonces, imaginemos que necesitaríamos más de 100 billones de ese grano de arena para formar un cuerpo humano. Pero esas células que componen el cuerpo humano, chicos, son diferentes en morfología, funciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos cuál es la célula que compone el hígado, hablamos del hepatocito. ¿Cuál es la célula que compone los riñones? Pues estamos hablando de la nefrona. ¿Cuál es la célula que compone los huesos? Pues estamos hablando de los osteocitos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en esta clase estamos hablando del sistema nervioso central. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la célula que compone el sistema nervioso central? Pues esa es la neurona. ¿Y qué es la neurona? Bueno, es la unidad estructural, básica y funcional del sistema nervioso central. Y si tenemos un sistema nervioso central, como está aquí en nuestra imagen, ¿no? El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y el resto que vemos acá, toda esta fibra nerviosa, representa el sistema nervioso periférico. Pero tenemos que tener en cuenta que esta división de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es simplemente una división para fines educativos, pues el sistema nervioso central es uno solo. Entonces, repitamos nuevamente. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico serían prácticamente todos los nervios y los ganglios nerviosos que están distribuidos por todas las partes del cuerpo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, nosotros dijimos anteriormente que las células del cuerpo humano son diferentes, no son iguales en morfologías, funciones, etcétera, ¿no? Pues las neuronas tienen sus propias diferencias. En este caso, si estamos hablando de propiedades universales. Son tres propiedades universales de la neurona. La primera propiedad universal, chicos, es que la neurona tiene lo que se llama excitabilidad o irritabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que la neurona es por llamarle así, ¿no? Tiene el poder o tiene la facultad de responder a los estímulos. La segunda propiedad universal es la conductividad. ¿Qué significa esto? Bueno, que una vez que esa neurona responde a los estímulos que hay en su medio ambiente, elabora una carga eléctrica, ¿no? Una sinapsis. Y una vez que esa sinapsis llega a su punto final, hablamos de la tercera propiedad, que es la secreción. ¿Y qué significa la secreción? Bueno, que cuando la sinapsis llega al final de su destino, se crea una respuesta, ¿no? Entonces, si hablamos de tres propiedades universales, también hablamos de tres clases funcionales de la neurona. La primera clase funcional de la neurona, como vemos acá, son las neuronas sensoriales o aferentes. Recordemos que cuando escuchamos decir aferentes, ese término hace referencia a que entra una señal determinada al sistema nervioso central. Entonces, aferente significa que lleva información al sistema nervioso central. La segunda clase funcional de las neuronas son las interneuronas o la neurona de asociación. Estas neuronas prácticamente viven en el sistema nervioso central y son las encargadas de elaborar unas respuestas. Por ejemplo, estas bien pueden elaborar unas respuestas en base a experiencias vividas anteriormente, si es que la hay. Y una vez que estas interneuronas o neuronas de asociación tengan la respuesta lista, las mandan a ejecutar y las mandan a ejecutar a través de la tercera clase funcional de la neurona, que son las motoneuronas o eferentes. Entonces, repitamos nuevamente. Las neuronas sensoriales o aferentes son las que llevan señal al sistema nervioso central.
Las interneuronas o neuronas de asociación que viven meramente en el sistema nervioso central son las encargadas de recibir esta señal y procesar una respuesta o elaborar una respuesta. Y después que elaboran esa respuesta, la mandan a ejecutar a través de la tercera clase funcional de neuronas, que serían las motoneuronas o eferentes, señales de salida, ¿no? La lámina que tenemos a la par, chico, a mano derecha, que es la que estoy señalando aquí con mi puntero, prácticamente lo que hace es explicar las clases funcionales, ¿no? de las neuronas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros extendemos nuestra mano a algo caliente, por ejemplo, a una fogata, ¿no? Entonces, si nosotros extendemos la mano a la fogata, lo más lógico y obviamente, ¿no? Nos vamos a quemar, pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que nos estamos quemando? Bueno, nos damos cuenta gracias precisamente a estas tres propiedades universales y por supuesto a estas tres clases funcionales de la neurona. Dijimos anteriormente en nuestra lámina anterior que el cuerpo humano pues tiene un sistema nervioso central como tal, ¿no? Pero se subdivide con fines educativos y que el sistema nervioso periférico corresponde a todos los nervios y a los ganglios nerviosos que están prácticamente en toda parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si vemos acá en las manos, también tenemos nervios, ¿no? Y dijimos anteriormente que tenemos tres clases funcionales de la neurona, en este caso las neuronas sensoriales o aferentes, o sea que conducen señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, imaginemos que nosotros extendemos la mano a la fogata y que en la punta de este dedo están viviendo, ¿no?, las neuronas sensoriales o aferentes. Entonces, esas neuronas sensoriales o aferentes detectan el calor y envían esa señal hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y en el sistema nervioso central me encuentro con las interneuronas y mis interneuronas dicen, oye, me estoy quemando, necesito quitar el dedo de ese lugar y manda la respuesta a través de la tercera clase funcional que son las motoneuronas o eferentes. Y así es que nos damos cuenta que nos estamos quemando, ¿no? Claro, obviamente esto pasa en cuestiones de milisegundos, ¿no? Porque nosotros metemos las manos al juego y la sacamos ahí nomás. No vamos a esperar un tiempo prolongado para ejecutar esa respuesta. Entonces, eso es prácticamente lo que hace referencia, ¿no? La lámina que estamos viendo en la presentación. Chicos, dijimos anteriormente que hay tres clases funcionales de neurona. Obviamente, si estamos hablando de la neurona, pues tenemos que conocer las partes de la neurona. Pero la neurona que ustedes están observando en lámina corresponde precisamente a las motoneuronas, ¿no? O eferentes, que son prácticamente neuronas que viven en la médula espinal, ¿no? Entonces, la anatomía de esta neurona es es una motoneurona. No es una neurona sensorial o no es una interneurona, es una motoneurona. Y puse este ejemplo, pues es uno de los más fáciles de explicar. Entonces, esto que nosotros, todo esto en general es una neurona, ¿no? Y la neurona, pues tiene su propia parte. Esto que vemos acá, donde estoy apuntando con la flecha, es lo que se conoce dendritas. Las dendritas, chicos, prácticamente reciben señales de entrada, ¿ya? Y tengamos eso en mente, reciben señales de entrada. Y en una neurona puede haber una o más dendritas. Ahora bien, esto que rodea, esto de color café es el núcleo. Aquí se da la síntesis de proteínas, la síntesis de aminoácidos o de cualquier otra sustancia que la neurona necesite, ¿no?, para su función. Y lo que rodea el núcleo, prácticamente esto que está acá es el nucleolo y lo que está fuera del nucleolo representa el soma. También se le conoce como cuerpo celular o pericarión, ¿no? Entonces, soma, cuerpo celular o pericarión es prácticamente lo mismo. Si nos vamos un poco más distal, vemos que acá hay un segmento inicial, ¿no? Si estamos hablando de un segmento inicial es porque da inicio a algo y por supuesto da inicio al axón. El axón, chicos, es todo esto que está acá
y está envuelto por una vaina de mielina, que es como una capa de lípido o lo que conocemos grasa, pues una capa de grasa, una capa de lípido, y esa capa de lípido permite que se dé la sinapsis, la transmisión. De lo contrario, no hay transmisión. Entonces, hay algunas veces, chicos, que el axón es uno solo, ¿no? Una neurona nunca va a tener más de un axón. O tiene uno o no tiene ninguno. Pero hay algunas ocasiones donde el axón tira unas raíces. Y esas raíces que en algunas veces las tira se le llama colateral del axón. Pero recordemos, es una neurona nunca va a tener más de un axón. O tiene uno o no tiene ninguno. Ya al final del axón, ya pues se da el botón sináptico o la arborización terminal. Entonces, ya mencionamos algunas partes generales de la neurona. Eh, ¿Qué sigue más adelante? Bueno, dijimos anteriormente, chicos, de que la neurona no o tiene un axón o no tiene ninguno, pero dijimos que puede tener una dendritas o varias dendritas y a partir de ahí se da una clasificación. Por ejemplo, las neuronas multipolares, cuando nosotros escuchemos decir neuronas multipolares, es que nos están diciendo de que esa neurona tiene un axón y varias dendritas. Cuando escuchemos hablar de neuronas bipolares, son las que tienen un axón y una dendrita. Las neuronas unipolares solo tienen la extensión que sale del soma. ¿Y cuál es la extensión que sale del soma? Bueno, como le dije anteriormente, esa extensión representa el segmento inicial, esto que está acá. Entonces, cuando hablamos de neuronas anaxónicas, que es nuestra última clasificación, pues nos estamos refiriendo que tiene varias dendritas, pero carece de axón. Entonces, a partir de las dendritas es que se da una clasificación de las neuronas. Ahora, estamos haciendo aquí, por ejemplo, en esta lámina, hablamos del axón, ¿no? Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es la importancia del axón? Bueno, en el axón se da el transporte axonal aparte de la sinapsis. Por ejemplo, todas las proteínas, chicos, que son necesarias para la neurona deben elaborarse en el soma, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente, ahí se dan la síntesis de proteínas, aminoácidos o alguna otra sustancia que son importantes para la neurona. Y si nosotros, de manera general, como cuerpo humano, y dentro de nuestro cuerpo tenemos órganos, ¿no? Como corazón, pulmones, riñones, encéfalo, etcétera. La misma neurona también tiene sus propios órganos internos, nada más que no lo llamamos órganos, le llamamos organelos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que muchas de esas proteínas o de esas sustancias que son elaboradas en el soma, en la neurona, también son necesarias en el axón. Pero ojo, si muchas de esas sustancias, de esas proteínas que son elaboradas meramente en el soma aquí, son también necesarias en el axón, ¿cómo es que viaja todo esto hasta acá? O sea, es una distancia muy larga. Y aparte de eso, de cómo es que viaja, ¿quién da ese impulso para que se haga ese viaje? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que otras sustancias son transportadas de las terminales del axón hasta el soma para desecho o reciclaje. O sea, también existen otras sustancias que son elaboradas aquí en la parte distal del axón y que es necesario de que esa sustancia se transporte nuevamente al soma para usos de reciclaje, ¿no? Entonces estamos hablando de dos direcciones. La dirección que va del soma hasta el axón y la dirección que va del axón hasta el soma. Pero como dije anteriormente, hay algo que tenga que impulsar esto. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se transportan del soma hasta el axón o del axón hasta el soma? Y aparte de eso, ¿quién impulsa eso? Porque recordemos, si nosotros no echamos combustible a un automóvil o a una motocicleta, en este caso como tenemos en nuestra lámina, a un tren, ese automóvil jamás se va a mover, jamás se va a poder desplazar.
Entonces, dijimos anteriormente que hay un transporte, el transporte que va del soma hasta el axón y del axón hasta el soma. El transporte que va del soma hasta el axón le vamos a llamar transporte anterogrado. Y aquel transporte que va del axón hasta el soma le llamamos transporte retrogrado. Ya como hay automóviles o medios de transporte que son rápidos y otros que son lentos, también en el transporte axonal se hace esa clasificación. Tenemos un transporte axonal rápido y lento. Por ejemplo, en el transporte axonal rápido ocurre a una velocidad que va de los 20 o los 400 milímetros por día y puede ser anterogrado o retrogrado. Entonces el transporte axonal es rápido porque precisamente tiene esa velocidad que va de los 20 a los 40 o a los 400 milímetros por día. Y este transporte rápido puede ser anterogrado, o sea, que del soma al axón, y retrogrado, o sea, del axón hasta el soma. En cambio, el transporte axonal lento es un proceso anterogrado, o sea, que el transporte lento solo existe del axón hasta el soma, no del soma hasta el axón. Entonces, ¿cuál es la velocidad de este transporte axonal lento? Bueno, generalmente va de 0,5 a 10 milímetros por día. Se preguntarán ustedes, y esto pues, eh, ¿cuál es la importancia de saberlo? Bueno, como siempre le damos una aplicación clínica de lo aprendido, resulta que, por ejemplo, como microorganismos que causan la poliomielitis, la rabia, los virus del herpes simple y la toxina del tétano, utilizan el transporte retrógrado para invadir el sistema nervioso central. Entonces, en base a ese conocimiento, ¿no? Cuando nosotros vayamos a leer la fisiopatología de estas enfermedades, le vamos a entender aún más. Eh, ahora, dijimos que el cuerpo humano está compuesto por más de 100 billones de células, ¿no? Y que esas células son diferentes en morfología, funciones, etcétera. Pues las neuronas eh, en el cuerpo humano se da un estimo de que hay más de 1 billón de neuronas, ¿no? En el sistema nervioso. O sea, casi 10 veces más neuronas en el cuerpo que estrellas en la Vía Láctea. O sea, es algo inmenso. Pero no nos engañemos. Existe otros tipos de células que son aún más numerosas que las propias neuronas. Y esas células son las neuroglias o neurulocitos, que son prácticamente células de soporte de las neuronas. Y en total existen 6 tipos de neurulocitos. 4 de ellos viven en el sistema nervioso central y 2 de ellos viven en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, nuestro primer neurulocito tiene como nombre oligodendrocitos. Y estos oligodendrocitos son los que forman las vainas de mielina en el encéfalo. Nuestras segundas neuroglias o neurulocitos son los ependimocitos. Y estos pues son los que por lo que fabrican o secretan el líquido cefalorraquídeo. Las microglia es nuestro tercer neurulocito y es prácticamente es un macrófago, ¿no? Esta microglia tiene como función de fagocitar y destruye microorganismos, materia extraña y tejido nervioso muerto. Prácticamente también se le conoce como la policía del sistema nervioso central. Pues la microglia, por llamarle así, está en constante vigilancia en todo el sistema nervioso central, en cualquier microorganismo patógeno para fagocitarlo o comerlo. Tenemos nuestro cuarto neuroglia, que son los astrocitos, y pues las funciones del astrocito son múltiples, ¿no? No las voy a mencionar porque son muchas, pero ustedes cuando ingresen a mi cuenta de Charan puedan descargar esta aplicación y esta presentación y leerla muy calmadamente. Ahora, nuestros primer neuroglia en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Y estas células de Schwann también forman vaina de mielina, con la diferencia de que estas lo hacen en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos lo hacen en el sistema nervioso central. Y nuestra última neuroglia son las células satélites que rodean a los somas de las neuronas
y los ganglios nerviosos proporcionan aislamiento eléctrico y regula el entorno químico de la neurona. Bueno, una aplicación clínica de este conocimiento, chicos, es que si bien es cierto, la neurona tiene la capacidad de mitosis, pero es una capacidad muy, o sea, es muy raro que que una neurona eh, se divida, ¿no? O haga mitosis. Es muy raro. Puede hacerlo, pero es muy raro que lo haga, ¿no? De hecho, la mayoría de los tumores que se encuentran a nivel sistema nervioso central no están formados por neuronas, están formados precisamente por por este tipo de células que son las neuroglias. Pues la neuroglia sí tiene un gran alto índice de mitosis, o sea, pueden dividirse muy rápidamente. La neurona no. Si una neurona se divide, o sea, puede hacerlo, pero que lo haga es muy raro. Ahora, siempre aquí hablando de la neurona, puse esta fotografía, ¿no? Vemos que esto que está acá son las neuronas y a la parte de las neuronas tenemos un oligodendrocitos, aquí tenemos un axón mielinizado, eh, esta capa blanca representaría o representa las vainas de bilina. Esta célula que está acá son las microglias, que son prácticamente los macrófagos que viven en el sistema nervioso central. Eh, Acá llevaría o corresponde al líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos los ependimocitos, la piel vascular, ¿no? No, prácticamente lo que conforma la barrera hematoencefálica, los astrocitos y la parte capilar, ¿no? Entonces, eh, prácticamente, chicos, es de suma importancia saber que las neuronas o los neurocitos son células de soporte a a las neuronas. Ahora, aquí en la sinapsis ya sabemos que es una transmisión, ¿no? Pero quiero que tengamos en mente esto. Una señal nerviosa, una señal nerviosa, ¿verdad? Pronto alcanza el final de un axón. Pronto alcanza el final de un axón y ya no puede seguir más adelante. En la mayor parte de los casos activa la liberación de un neurotransmisor. Como lo dije anteriormente, existen muchos neurotransmisores, pero cuando hablé de la contracción muscular, ese neurotransmisor corresponde a una acetilcolina. Y esta acetilcolina estimula una nueva onda de actividad eléctrica en la siguiente célula a través de la sinapsis, ¿verdad? Entonces, las señales arriban a la sinapsis por medio de de la neurona presináptica. Y esta neurona presináptica le libera un neurotransmisor. A la siguiente neurona se le corresponde a la neurona posináptica. Entonces, tengo mi neurona presináptica que recibe la sinapsis a través de su dendrita. Esa dendrita viajó por el soma y luego por el axón. En el axón va viajando la sinapsis, pero la sinapsis se detiene en la dendrita, ¿no? Pues no puede pasar más. Y como ya no puede seguir más adelante, lo que hace es liberarse un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor que estimula otra célula. Y esa otra célula que estimula la célula, una neurona posináptica. Entonces, la neurona presináptica, chicos, pueden hacer sinapsis con una dendrita, el soma o el axón de una posináptica, formando una sinapsis axodendrítica, axosomática y axoaxosónica. Por ejemplo, en esta lámina de acá, chicos, esta pelotita con el punto rojo corresponde a un soma, ¿no? Y obviamente, si este es el soma, lo que está acá, aquí donde estoy apuntando mi flecha, corresponde a una dendrita. Y a lo que está acá corresponde al axón. Entonces, tenemos nuestro soma y nuestro axón. Esta representa nuestra neurona presináptica. Por aquí va viajando la sinapsis y la sinapsis choca con otro soma. Entonces aquí estamos hablando de un tipo, de un tipo por llamarle así, ¿no? De sinapsis. Por ejemplo, cuando en este soma que está acá, aquí va viajando la sinapsis y esta sinapsis se pega con la dendrita de la otra neurona, entonces estamos hablando de una sinapsis axodendrítica, ¿verdad? Por su parte, y aquí estamos hablando de la sinapsis que se pega
el soma, un axón. Entonces estamos hablando de una sinapsis axosomática. Por su parte, si estamos hablando de una sinapsis que pega axón con axón, entonces estamos hablando de una sinapsis axoaxónica. Ahora, ya hablando de todo esto, chicos, podemos ya a empezar o a entenderlo un poco más la división que se da del sistema nervioso central. Ya dijimos anteriormente que el sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico se refiere a los demás, ¿no? O sea, a las demás terminaciones nerviosas. Pero aquí se divide de otra manera, ¿no? Entonces, el sistema nervioso periférico tiene dos divisiones, una división sensorial y una división motora. Una división sensorial que hace referencia a aquella división que se encarga, ¿no?, de recibir o de enviar señales, y la otra división motora que se encarga de ejecutar la respuesta. Entonces, en la división sensorial, chicos, tenemos otras dos divisiones más. Una división sensorial visceral, o sea, que se encarga de llevar todas las señales de mis vísceras al sistema nervioso central, y una división sensorial somática, que es prácticamente que llevan señales de mi piel o de mis articulaciones o de la postura de mi cuerpo al sistema nervioso central. En cambio, la división motora tiene una división motora visceral que ejecutan órdenes en víscera, una división motora somática, pues ya aquí ya estamos hablando de piel y articulaciones. Y la división motora visceral, chicos, tiene una división extra, ¿no? Una división simpática y otra división parasimpática. Simpática, la división simpática, en resumen, es aquella parte, ¿no?, que pone a nuestro cuerpo en acción. Por ejemplo, si la división simpática eleva el ritmo cardíaco, la división parasimpática lo disminuye. Hay otras literaturas médicas que hablan de una tercera división que es el sistema nervioso entérico, ¿no? Y se está tomando mucho en cuenta, pues muchos estudios nos han mostrado de que existen más neuronas en el sistema nervioso entérico que neuronas en la médula espinal, ¿no? Entonces, prácticamente el sistema nervioso entérico puede funcionar sin depender del sistema nervioso central. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, chicos, ahora sí podemos hablar de la neuroanatomía como tal, ¿no? Como dije anteriormente, no podemos hablar de lo macro si ni siquiera conocemos lo micro. Ojo, no hice mucho énfasis en esta presentación en relación con la sinapsis, más que todo solo hablé de los tipos de sinapsis, ¿no? Como la sinapsis axodendrítica, que es prácticamente la sinapsis que se da del axón con dendrita, la sinapsis asosomática, o sea, del axón con el soma, o la sinapsis axoasónica, o sea, axón con axón. Pero no me enfoqué mucho en sinapsis como tal, pues la sinapsis la expliqué en mi anterior video donde hablo sobre la contracción muscular. Entonces, como dije anteriormente, ya teniendo en cuenta, ya comprendido lo que anteriormente se dijo, entonces ahora sí podemos estudiar o aprender y entenderle, por supuesto, la neuroanatomía como tal. Esa es la presentación que yo les tengo preparado. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden consultármelos por mis redes sociales y para mí es un gusto. Tengan un excelente día.